nosotros entendemos que la ley de libre mercado va a permitir la prosperidad que tanto necesita nuestro pueblo, y además también entendemos que Cuba necesita, y eso será lo que potenciaremos, un Estado de Derecho donde el papel estatal esté más, digamos así, tenga menos relevancia. Esto es una plataforma que está abierta para eso. Y más importante que abierta, tiene grupos de trabajo que están haciendo el plan de transición y perfeccionando la transición. Cuéntame un poquito cómo surgió, aunque yo lo he hecho a grandes rasgos, cómo surgió esta idea de crear este partido. Mira, hace un tiempo yo vengo trabajando como activista de la organización Ciudadanía y Libertad, una organización que está centrada precisamente en poder abrir la posibilidad a los cubanos a la participación política, a la asociación y a la reunión pacífica. Y eso fue principalmente los orígenes de esta idea de que si yo potencio la participación, y si yo invito a los cubanos a que se asocien, a que se organicen para reestructurar esa sociedad que queremos construir, pues quizás era momento de que yo también lo hiciera. Entiendo que mi país está viviendo un punto clave, entiendo que el fin de la dictadura está muy cercano porque, como bien dices, hay condiciones objetivas que así lo propician: la situación interna, la inconformidad, la falta de carisma dentro del Partido Comunista, la presión externa, que es importantísima, nos indican que ya están en un punto de no retorno, que no pueden volver a modificar, a hacer pequeños cambios dentro del país para mantenerse en el poder, y me gustaría estar preparada, y cuando digo yo, digo un grupo de personas que está uniéndose en torno a este proyecto político para tener propuestas concretas para traer al pueblo para su consulta, para su consumo, para su aprobación, para el día después, para ayudar a construir esa sociedad con la que tanto soñamos. Qué bonito, pero cuéntame algo, ¿y cómo, una vez que tienes esa idea, cómo empiezas a poner todas esas piedritas en marcha para empezar a construir el muro? ¿Y quiénes conforman ese muro en este momento, Amelia? Mira, algunos de los miembros fundadores han tomado la decisión de que ellos van a decirlo el día 19 de mayo, cuando hagamos una presentación en Madrid pública para la prensa, también para las personas que desde Cuba nos están viendo, nos están observando, y ahí ellos mismos van a declarar que son miembros fundadores. Ahora, esta iniciativa, cuando surge, partió, por supuesto, de conversaciones con distintos activistas de la sociedad civil, en especial aquellos que se encuentran en España, que decíamos: nosotros nos identificamos con un movimiento liberal que pueda realmente crear esa sociedad que estamos soñando y que entendemos que es la vía posible de resolución de conflictos en Cuba, sobre todo aquellos que están centrados en el marco económico. Nosotros entendemos que la ley de libre mercado va a permitir la prosperidad que tanto necesita nuestro pueblo, y además también entendemos que Cuba necesita, y eso será lo que potenciaremos, un Estado de Derecho donde el papel estatal esté más, digamos así, tenga menos relevancia, donde el Estado no pueda intervenir la economía, y donde además el individuo tenga verdaderas libertades que son tan necesarias y que ahora mismo los cubanos no las tienen. Entonces, bueno, comenzamos a unirnos en torno a esa idea y comenzamos a maquetar ese proyecto. Claro, quizás podíamos esperar al 19 de mayo para verlo anunciado, pero Claro. como queríamos ese día y pudiéramos hacer un evento público donde ya las personas supieran a dónde iban, en qué era lo que estaban participando, qué era lo que estábamos proponiendo, que supieran de qué iba ese evento, que estuvieran preparados para ese momento, pues decidimos anunciarlo antes, la existencia del partido, y a partir de ahí, pues, llegar hasta el día 19 con una especie de campaña mediática, por qué no decirlo así, que permita fortalecer el hecho de que cuando presentemos el proyecto político, pues haya un grupo de personas expectantes para poder emitir sus críticas, sus consideraciones, sus evaluaciones, y también para que puedan o no sumarse al proyecto, porque al final un proyecto político que es sencillamente ignorado está condenado al fracaso. Hoy hablamos de este proyecto político y lo sometemos a la crítica, y evidentemente, como todo sistema, es perfectible y podemos irlo perfeccionando a partir Y de las fíjate, sugerencias que y surjan. hay otra cosa, Amelia, que a mí me llama la atención. Yo soy española, obviamente llevo 30 años en este país, he vivido
conozco súper de cerca el drama del pueblo cubano, conozco a todos los personajes típicos que han representado el exilio durante todo este tiempo, pero siempre he visto una necesidad, y lo digo abiertamente, y es que a diferencia, por ejemplo, de la oposición en Venezuela, que todo giró alrededor de una persona, María Corina Machado, identificable por lo que es el proyecto de libertad. En Cuba no había, aunque hay obviamente una oposición clara contra el régimen, pero no existía ese movimiento centrado que pudiera presentar en conjunto una transición o que pudiera presentar, sobre todo en Europa. Aquí, obviamente, en Estados Unidos están mucho más organizados, pero en Europa no lo había. Había una diáspora que era realmente diáspora, no unía demasiadas cosas. ¿Creéis que vais a ser capaces, a través de esa formación que se crea ahora por primera vez en España, en unir todas esas voluntades de los cubanos que están repartidos no solamente por España, sino por Europa? ¿Tenéis esa idea o solamente queréis centraros en la diáspora cubana en España? Mira, esto no se va a limitar a la diáspora cubana en España. Nuestra idea es poder integrar tantos cubanos como sean posibles. Y te digo más, mi mayor interés es que se integren los cubanos que están en Cuba y que utilicen esto como un inicio de un ejercicio cívico, vamos a decirlo así, un ensayo cívico de la Cuba que queremos construir. Ahora, hay una realidad. Yo no puedo decir que este proyecto político es en sí algo inicial, que nadie nunca lo ha intentado. Eso no sería justo ni sería cierto tampoco. Otros han llevado a cabo proyectos políticos, otros han hecho sus propias propuestas, otros quizás no desde la óptica de decir que es un partido político, algunos admitiendo que son partidos políticos. Yo lo que siento es que en este minuto estamos necesitando muchas más propuestas. Yo creo en la pluralidad y eso para mí es una máxima. Y Claro. por ende, si puedo traer nuevas propuestas a la mesa del plano político cubano, qué bien. Sobre todo a cubanos que tenemos que pensar que llevan sometidos por casi 70 años al unipartidismo, que esto en sí les abre el diapasón a siquiera tener una opinión, a tener un criterio, a Claro, evaluar un programa de gobierno, y a evaluar un esa es la gran proyecto. duda, fíjate que yo lo decía en mi editorial, porque lo que uno no quiere salir es de Málaga para meterse en Malagón, es decir, tú no quieres salir de un sistema represivo que solamente represente la opinión de unos para meterte después en otro sistema que sin ser represivo, amparado por la libertad, pero que represente también solamente la voluntad de 2 o 3 personas, cuando aquí lo que se trata es de Exacto. utilizar el momento específico para que el sueño del cubano de vivir en libertad se pueda manifestar de la mejor forma posible. Por eso quiero preguntarte, ¿cuántos políticos per se forman esa plataforma que habéis creado, Amelia? Ahora mismo hay 9 personas Pero hay y tenemos... políticos, porque la gente que te voy a decir lo que ocurre. A veces Ujú. uno siente o se siente más cercano del que ha vivido un sueño, del que ha conseguido un sueño, el que ha pasado por sacrificios como el que has pasado tú y otras tantas personas que conforman esa diáspora, que simplemente la titulitis de alguien que quiera representar algo. Creo que en el esfuerzo, en el camino y en la gloria está precisamente la decisión del pueblo cubano. Mira, hay 4 asesores políticos que han decidido contribuir poniendo sobre la mesa la experiencia que ellos han tenido, pero hay que entender algo del contexto político cubano que es imprescindible. La mayoría de nosotros no tiene experiencia en política dentro de Cuba, Claro. porque la dictadura nos robó esa oportunidad. Entonces, lo que vamos a vivir en esa Cuba futura, inevitablemente, al principio, es que las personas van a comenzar esa carrera política dentro del país según vamos construyendo ese país. Hay personas con mucha experiencia en la oposición, hay personas con experiencia en cuanto a quizás la vida política de otras naciones, hay personas con experiencia vasta en el activismo, con conocimiento vasto en el activismo, incluso de un cuerpo teórico político que son verdaderos conocedores, pero en la práctica hoy decir que hay alguien con experiencia dentro de Cuba haciendo política no es cierto, porque nosotros vivimos en una dictadura que imposibilita que tú llegues a tener esa experiencia que quizás cuando vives en un país Ojalá. democrático vas alcanzando. Entonces, yo hoy tengo 4 asesores valiosos, todos personas maravillosas
que además son de otras generaciones. Tengo asesores que son de distintas edades, lo cual también es Ajá. para mí magnífico porque genera este conflicto de ideas imprescindible en un ambiente Ya. político entre los que ya han Quiero, experimentado. Mira, quiero introducir a Lian Collazo, él es el director ejecutivo de Cuban Freedom March. Su organización firmó ese acuerdo de liberación, porque mientras que estas plataformas como la tuya están surgiendo en Europa, aquí también se están reorganizando. Y aquí están mostrando que puede existir un plan de transición y que podemos de alguna manera estar listos para que cuando exista ese hipotético pistoletazo de salida, exista un plan sobre la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alian. No te escucho, Alian. Creo que tienes el mute. ¿Me escucha? Ahí te escucho. Gracias por estar acá con ustedes. A ver, Muy, Alian, muy, cuéntame muy un feliz de poquito, estar acá. ¿quién firmó ese acuerdo de liberación? Sí, fueron las fuerzas de Pasos de Cambio, que tenemos más de 40 organizaciones que trabajan con nosotros dentro y fuera de Cuba, y la Asamblea de la Resistencia Cubana y las más de 50 organizaciones cívicas que trabajan con ellos. Dentro de la Asamblea de la Resistencia fue el 3 de marzo acá en Miami. Cuéntame un poco, Alian, porque obviamente se habla a nivel de organizaciones, pero ¿ustedes contemplan incluir dentro de esa plataforma de transición, etcétera, como estaba diciendo Amelia, a todas esas personas o esas plataformas que de repente no están incluidas de forma política, pero que pueden representar también un cambio y una decisión de libertad para Cuba? Absolutamente, y el día que hicimos el anuncio lo dijimos en la ronda de prensa y lo hemos dicho constantemente, esto está abierto para cada cubano, cada organización, cada persona que quiera trabajar hacia la liberación, la estabilización, la reconstrucción y la democratización del país. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no tienes sangre en las manos, si no hiciste nada contra nuestro pueblo y eres cubano, estés en Europa, estés en Latinoamérica, estés en Asia o estés aquí en los Estados Unidos, esto es una plataforma que está abierta para eso. Y más importante que abierta, tiene grupos de trabajo que están haciendo el plan de transición y perfeccionando la transición, porque no podemos ir en Cuba, en un país donde ha estado en 70 años de totalitarismo comunista, a un país en donde van a haber elecciones libres mañana cuando caiga ese régimen. Primero tiene que venir una fase de liberación, que obviamente vamos a necesitar ayuda con eso, porque los cubanos dentro y fuera de Cuba han estado protestando, han estado demandando esta liberación sin parar, pero solo las protestas, nosotros solos no lo podemos alcanzar, y eso se sabe. Eso se sabe porque vimos el 11 de julio ocurrir, donde las protestas más grandes de la historia ocurrieron y el régimen, con un monopolio de fuerza y control territorial, se va a quedar en el poder. Entonces, la liberación. Después viene la estabilización, que eso debe de ser algún periodo donde pueda ocurrir entre 18 y 36 meses, donde los cubanos también pueden formar dentro de estas comisiones de trabajo una nueva constitución para el país. Y ese que se lleve a votación popular, que ellos decidan qué va a estar. Y entonces decidir también un marco determinado para que los partidos políticos, como el que mismo estaba hablando, nuestra amiga antes, nuestra hermana que está allá en Europa luchando, pueda también estar en un marco donde exista la habilidad de que hayan elecciones libres en Cuba y que la gente pueda organizarse detrás de esos partidos políticos o de una figura política que, como ella misma mencionó, va a estar ocurriendo mientras que se está formulando la idea de una libre elección. Perfecto. Porque no tenemos libertad Claro. de hacer esas elecciones hoy en Cuba.